En un anterior video, se explicó el uso de getElements_by_tag_name. Apertura y cierre de paréntesis. Este es un video extra, 3 de 4. Que nos trae un ejercicio, en el que se aplica getElements_by_tag_name. Como sucede con todas las funciones, que nos proporciona DOM, la función getElements_by_tag_name tiene un nombre muy largo, pero que lo hace autoexplicativo. Y nos permite un acceso directo a los nodos. Si quieres saber qué es un nodo, eso se explica en el video número 1 de la serie de videos dedicados a explicar el DOM. La función getElements_by_tag_name. Y entre paréntesis, ponemos entre comillas, un parámetro, que en este caso es el nombre de cualquier etiqueta. Con lo que se obtiene, todos los elementos de la página XHTML, cuya etiqueta sea igual que el parámetro que se le pasa a la función. El siguiente ejemplo muestra cómo acceder a todos los párrafos de una página XHTML, siempre y cuando se oprima un botón en el navegador. Eso lo haremos con el siguiente código. Como ya lo sabemos, un párrafo siempre se anota dentro de las etiquetas p de un documento XHTML. De este modo, nos podemos dar cuenta que en el documento XHTML tenemos 3 párrafos, que son: apertura de etiqueta p, nodo de tipo element p, cierre de etiqueta p, que vendría siendo el primer párrafo del documento XHTML. Apertura de etiqueta p, nodo de tipo element p, cierre de etiqueta p, que vendría siendo el segundo párrafo del documento XHTML. Apertura de etiqueta p. Clic en el botón para cambiar el fondo de todos los elementos p en este documento. Cierre de etiqueta p, que vendría siendo el tercer párrafo del documento XHTML. Tengamos en cuenta que las etiquetas p son reconocidas por el DOM como nodos de tipo element, como lo son todas las etiquetas del documento XHTML. Continuando con nuestro código, nos encontramos con una nueva etiqueta XHTML, que es la apertura de la etiqueta button. En un documento XHTML, la etiqueta button sirve para que todo el texto que esté contenido dentro de dicha etiqueta se convierta en un botón. En este caso, el texto que dice botón, contenido dentro de la apertura y cierre de la etiqueta button, se convertirá en un botón, que al presionarlo, nos ejecutará una acción. La acción que realizará el botón, una vez se oprima en el navegador, se anota dentro de la apertura de la etiqueta button. Más concretamente, dentro del atributo denominado onClick. En este caso, la acción que se ejecutará cuando se oprima el botón depende de la acción almacenada dentro de myFunction, que es una función creada con código puro y duro de JavaScript. Tengamos en cuenta que una función propia del código JavaScript puede ser llamada desde cualquier parte del código. Inclusive, desde una línea de código anterior a la línea de código en la que haya sido creada dicha función. Así que es como decir que una función de JavaScript es algo así como omnipresente, ya que puede ser llamada desde cualquier parte del código. Inclusive, antes de que hayamos llegado a la línea de código que la contiene. Lo siguiente que haremos será acceder con JavaScript a todas las etiquetas p del documento XHTML. Pero solo en el caso en el que se oprima un botón en el navegador. Nota: las etiquetas p son nodos de tipo element, como lo son todas las etiquetas del documento XHTML. Pasemos entonces ahora a explicar el código JavaScript. Lo primero que haremos será crear la etiqueta de apertura del código JavaScript. Así que, creamos la etiqueta script. Ahora nos encontramos con nuestro código JavaScript dentro del documento XHTML. Siguiendo con nuestro código, escribimos función myFunction, apertura y cierre de paréntesis. Una función en JavaScript se define mediante la palabra reservada función, seguida del nombre de la función. Su definición formal es la siguiente: función, seguida del nombre que le queramos dar a la función. Apertura y cierre de paréntesis.
Y entre las llaves se debe anotar el código, que podrá ser llamado desde cualquier otra parte de todo el código de JavaScript. O en este caso, este código será llamado desde fuera del código JavaScript. O sea, desde el código XHTML. Para de este modo, ser ejecutado cuantas veces sea necesario. El nombre de la función se utiliza para llamar a esa función cuando sea necesario. El concepto es el mismo que con las variables, a las que se les asigna un nombre único, para poder utilizarlas dentro del código. Después del nombre de la función, se incluyen dos paréntesis, dentro de los cuales podemos pasarle a la función algunos parámetros. Como lo vimos cuando explicamos a profundidad el concepto y forma de uso de una función. Pero una función también puede ser declarada sin ningún tipo de contenido dentro de sus paréntesis. Como lo vemos en este ejercicio. Por último, los signos de apertura y cierre de llaves se utilizan para encerrar todas las instrucciones que pertenecen a la función. De forma similar a cómo se encierran las instrucciones en las estructuras if o for. Ahora veremos cómo se crea una función. Empezamos por darle un nombre a la función. Para este caso la llamaremos myFunction, de la siguiente manera. Función myFunction, apertura y cierre de paréntesis. Una vez creada la función, desde cualquier punto del código, se puede llamar a esta función, para que se ejecuten sus instrucciones. Además de llamar a la función, también se suele utilizar la expresión invocar a la función. La llamada a la función, desde cualquier parte del código, se realiza simplemente, indicando su nombre, seguidamente de los paréntesis, al final del último carácter. Con esto terminamos con la explicación de esta función. Ahora, siguiendo con el código que estábamos, podemos proseguir a definir. Párrafo, igual, document.getElementsBy.tag.name. Y entre paréntesis, ponemos entre comillas, p. Empecemos explicando la parte que dice, document.getElementsBy.tag.name. Y entre paréntesis, y luego entre comillas, p. En esta línea de código, hemos accedido a todas las etiquetas del documento XHTML, que sean la etiqueta p. Y no solo eso. Sino que también, en este paso, se han convertido todas esas etiquetas p en un array de elementos. Así que como ahora es un array de elementos, cada etiqueta p tiene asignado un número de posición, de acuerdo al orden en que fue creada, empezando a contar desde la posición número 0, luego la posición número 1, etc. Así que luego de obtener el array de elementos, este array de elementos se almacena en la variable de nombre, array párrafos. Sigamos explicando la siguiente línea de código. Y. Lo que hacemos en esta línea de código es simplemente declarar la variable y, que será empleada en la estructura de control de flujo for que tenemos más adelante. Sigamos explicando la siguiente línea de código. For. Y entre paréntesis, y, igual, 0. Punto y coma. Y, menor que, array párrafos, punto, length. Punto y coma. Y, más. La idea del funcionamiento de un bucle for es la siguiente. Repite el código contenido dentro de sus llaves, siempre y cuando se cumpla la condición contenida dentro de sus paréntesis. El bucle for define 3 instancias dentro de sus paréntesis. Cada instancia se separa de las otras por un punto y coma. Cada instancia recibe su propio nombre. Los nombres, de izquierda a derecha son inicialización, condición, y actualización. En este bucle for, tenemos en la primera instancia, que es la instancia que se denomina inicialización, y igual 0. Con lo que le estamos diciendo al bucle for que inicie el ciclo de repetición cuando y valga 0. En la segunda instancia, de los paréntesis de for, que es la instancia que se denomina condición, nos encontramos con y menor que array párrafos, punto, length. Empecemos explicando la parte que dice array párrafos, punto, length. La función .length calcula el número de elementos del array que contiene la variable array párrafos. Así que, como la variable array párrafos tiene 3 elementos, al decir array párrafos .length, es como si estuviéramos diciendo 3. De este modo nos podemos dar cuenta
Que la condición nos dice que si la variable i es menor que 3, ejecute el código contenido dentro de las llaves. Nota. Si la variable i llega a ser igual o mayor que 3, simplemente se acaba con el ciclo de repetición del bucle for. Pasemos a explicar la tercera instancia, que es la denominada actualización. En esta instancia, nos encontramos con lo siguiente. I más. Con lo que le estamos aplicando a la variable i el operador aritmético más, que cumple el propósito de ir sumando 1 a la variable i cada vez que se haga una ejecución del código contenido dentro de las llaves de for. Así que en cada repetición, el valor o número contenido en la variable i se irá incrementando o aumentando de 1 en 1. Por lo que en el primer ciclo de repetición, la variable i es 0. En el segundo ciclo, es 1. En el tercer ciclo, es 2. Y por último, en el cuarto ciclo, es 3. Con lo que la instancia, condición, contenida dentro de los paréntesis de for, ya no se cumple. Ya que 3, no es menor que 3. Con lo que se rompe, o finaliza el ciclo de repetición de for. Así que como vemos, el código contenido dentro de las llaves de for, se ejecutará 3 veces. Desde cuando la variable i vale 0, hasta cuando la variable i vale 2. Esas 3 veces, se descubrieron, sin saber previamente, cuántas etiquetas P hay en el documento XHTML. Y en cada una de esas 3 veces, se le aplicará un código a cada una de las 3 etiquetas P. ¿Qué es lo que queremos conseguir en este ejemplo? ¿Qué es? Abarcar el número total de etiquetas P que hay en este documento XHTML. Sigamos explicando la siguiente línea de código. Var, párrafos, igual, array párrafos, y entre corchetes, i, minúscula. Empecemos explicando la parte que dice, array párrafos, y entre corchetes, i, minúscula. Como ya lo sabemos, la variable, array párrafos, tiene almacenado en su interior, un array de elementos, con todas las etiquetas, p. Así que como es un array de elementos, cada etiqueta P tiene asignado un número de posición, de acuerdo al orden en que fue creada, empezando a contar desde la posición número 0, luego la posición número 1, etc. Como podemos ver, la variable i, entre corchetes, está actuando sobre la variable párrafos. Como ya lo sabemos, la variable i, en el primer ciclo de repetición de for, vale 0. Así que en el primer ciclo de repetición de for, se accede al elemento del array de la variable, array párrafos, que tenga la posición número 0. Así que, de este modo, hemos podido acceder a la primera etiqueta, P, del documento XHTML. Tengamos en cuenta que este es el primer ciclo de repetición de for. Y por lo tanto, en el segundo ciclo de repetición de for, la variable i aumentará en una unidad, así que 0 se transformará en 1. Con lo que en el segundo ciclo de repetición de for, se accederá al elemento del array contenido dentro de la variable, array párrafos, con posición número 1. Y asimismo, irá aumentando el valor de la variable i en cada repetición de for. Hasta que dicho ciclo de repetición se rompa o se detenga. Con lo que así conseguimos en este ejemplo, acceder y aplicarle un código a todos y cada uno de los párrafos del documento XHTML. Lo que sigue en esta línea de código es almacenar el elemento del array que se haya conseguido con la variable array párrafos, que ha sido intervenida por la variable i, dispuesta entre corchetes, dentro de la variable que en este caso hemos llamado párrafos. Ahora la variable párrafos almacena un párrafo del documento XHTML. Párrafo al cual lo podemos intervenir del modo que deseemos. En este ejemplo, para poder apreciar mejor el acceso al primer párrafo, hemos optado por aplicarle un estilo CSS. Y luego, este mismo estilo CSS, se le añadirá a cada párrafo, en cada ciclo de repetición de for. Empezando por el párrafo de la posición número 0, luego el de la posición número 1, etc., hasta llegar al último párrafo. Nota. Los estilos CSS son varias propiedades que controlan la apariencia de las etiquetas XHTML. Como por ejemplo, el color de la fuente, la familia de la fuente, el tamaño de la fuente, etc. Así que luego de obtener en cada repetición de for, todo el array de elementos, podemos ver que se le aplicó un código a todos y cada uno de los párrafos del documento XHTML.
Con lo que hemos conseguido manipular el documento XHTML a gran escala. Bueno, lo que hemos hecho hasta aquí, solo ha sido crear la función que contiene una acción. Acción que solo se ejecuta, si esta función es llamada, o invocada, desde cualquier otra parte del código. En este caso, la llamaremos por fuera de nuestro código JavaScript. O sea, que la llamaremos desde el código XHTML. Esta llamada se hace desde la apertura de la etiqueta button. La etiqueta button ejecuta la acción contenida dentro de su atributo onClick. En este caso, ejecuta la llamada a nuestra función. Función que se ejecuta cuando el botón creado por button es presionado o activado por un clic del mouse en el navegador.